la sesión. Sí, está grabando. Bueno, entonces nosotros la semana pasada básicamente nos centramos fundamentalmente en la selección y planteamiento. Lo trabajamos también de manera muy exhaustiva y lo trabajó de manera excelente Mónica el día lunes. ¿Por qué es tan relevante la selección y planteamiento? Porque allí nos jugamos, digamos, algunas cosas que son centrales, que son relevantes, que son, digamos, claves para entender qué es lo que ustedes van a trabajar. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes van a trabajar? Y aquí como si tuviera una pizarrita para ir escribiendo, porque es muy, les voy a colocar esto, ¿no? Selección y planteamiento es lo fundamental. Ya lo dijo muy bien Mónica, hay un conjunto de antecedentes, ¿cierto?, sobre un tópico determinado, ¿ya? Y de esos antecedentes, obviamente, ustedes lo que hacen es trabajarlos, ordenarlos, ¿no? Para llegar a un momento muy relevante que es el momento de la selección. Es decir, ustedes van a seleccionar de toda la información que se publicó sobre un determinado tema, ¿ya? Ustedes no pueden abordar todo, ¿cierto? Entonces ustedes van a seleccionar. Pero uno cuando selecciona, ¿qué es lo que uno hace? Uno establece una selección editorial desde un punto de vista editorial. Esto lo podemos llevar incluso al plano del arte, ¿no? En el sentido de la perspectiva. ¿No? No se olviden que la perspectiva en el desarrollo del arte visual, digamos, el arte visual fue muy, muy relevante desde el Renacimiento y es también un conocimiento que después nos llega, digamos, a quienes nos dedicamos a la comunicación a través de la fotografía, ¿cierto? La perspectiva, ¿cierto? Desde dónde construimos. Y luego pasa a otras expresiones, ¿no? Más audiovisuales. Eso es muy relevante, ¿no? El mismo fenómeno puede ser vivido desde perspectivas muy distintas. Pensemos nada más en lo que significan los efectos económicos de la pandemia, por ejemplo. ¿Ya? Los efectos económicos de la pandemia no es lo mismo si incorporamos, por ejemplo, un criterio, digamos, vinculado a la clase social, por ejemplo, no es lo mismo cómo se vive, digamos, en un sector acomodado que pertenece al 1% más rico de la sociedad chilena a quienes la viven desde la posición, digamos, contraria. Ahí hay un punto de vista, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, ¿es la misma pandemia? Sí, pero el cómo se vive en ambos contextos es distinto. Ahí hay un elemento de punto de vista, por ejemplo. Luego, desde el punto de vista de género, se podría pensar, por ejemplo, ¿no? Cómo se ha vivido en esta pandemia las situaciones de violencia. Bueno, ahí también hay un punto de vista, ¿cierto? Entonces, podríamos pensar la pandemia como gran tema, pero si empezamos a achicar o más bien a delimitar, ¿no? Aquí aparece otro concepto relevante, la delimitación, ¿no? La delimitación, hay una delimitación que tiene que ver con el tema y que también muchas veces tiene que ver con el emplazamiento. ¿Ya? Estoy jugando como si tuviera una pizarra realmente. ¿Ya? Entonces ustedes comienzan a seleccionar y ahí ustedes empiezan a problematizar, ¿no? Y cuando hay un problema, tal como ocurre en la investigación social, decimos que hay un problema cuando hay una relación de variables. Por ejemplo, decir que con el aumento de las cuarentenas en 2020 creció, por ejemplo, la violencia, ¿no?, de género, ahí hay una relación de variables, ¿no? Una que tiene que ver con la cuarentena y otra tiene que ver con la violencia. Entonces ustedes cuando establecen el problema, establecen una relación de esas dos variables, ¿ya? Entonces, en función de ello, entonces surge el problema que ustedes van a abordar. Y ustedes lo que hacen, por lo tanto, inician un proceso muy interesante, empiezan una investigación. ¿Y qué es lo primero que uno hace cuando hace una investigación? ¿Qué lee uno? Bueno, lo primero uno, en el caso de las y los periodistas, lee la prensa, ¿cierto? La prensa. ¿Qué dice la prensa sobre esto? Pero luego también hay estudios, ¿cierto? ¿Y quiénes realizan los estudios? Bueno, generalmente son instituciones públicas, ¿ya? También muchas veces instituciones privadas. Aquí, por ejemplo, es bueno que ustedes empiecen a revisar cómo existen, se llaman en inglés, digamos, repite el concepto de tanques de pensamiento, ¿ya? Think tanks se llaman, ¿ya? Que producen información. Pero cuando ustedes ven, por ejemplo, ven una fundación, estoy pensando en instituciones, por ejemplo, Fundación Sol, o Libertad y Desarrollo, por ejemplo, o la Fundación para el Progreso, tienen que también, la crítica, ¿cierto? Lo que es muy importante en una periodista, en un periodista, es la visión crítica, es decir, ¿qué está detrás de aquello que se nos parece como evidente? Es decir, preguntarnos, bueno, ¿quién financia esta investigación? ¿Qué mirada? ¿Quiénes son quienes están haciendo esa investigación, por ejemplo? ¿Ya? Por eso marca la diferencia entre tener una visión, digamos, crítica y tener una visión un poquito más ingenua.
¿no? Entonces, cuando uno tiene una visión crítica, uno está viendo detrás, ¿cierto? Entonces, ustedes comienzan a prensa, y la prensa siempre también críticamente, es decir, quién es la persona. Por eso, acuérdense que los reportajes que ustedes van a escribir se firman. Eso es muy importante. Por eso es importante también, más allá de que nosotros fomentamos el trabajo colectivo, pero que, como bien les decía Mónica el día lunes, cada cual también va a poder desarrollar su pluma, porque el reportaje va a tener la firma. Bueno, estudios, ¿cierto? ¿Quién más realiza estudios? Probablemente las universidades, ¿cierto? O no probablemente, sino de seguro que sí, ¿no? Y luego hay otras instituciones intergubernamentales, por ejemplo. ¿Ya? Estoy pensando en instituciones vinculadas a la UNESCO, en instituciones vinculadas a la ONU, es decir, ustedes tienen que tener una mirada, digamos, eh, compleja, ¿no? Y pueden hacer un primer reporteo, naturalmente, también. Entonces, con ello, ¿qué pasa? Que ustedes establecen una problematización, digamos, y en ese marco ustedes comienzan ya a desarrollar una hipótesis, ¿no? Esa hipótesis podría ser, digamos, que tal como veníamos diciendo, eh, o podríamos tomar la clase social y decir que con la situación de confinamiento y la pandemia se acrecentó, digamos, la pobreza en Chile en términos económicos, o aumentó la violencia, digamos, de género en los hogares, por ejemplo. Ahí entonces uno empieza a establecer ya una hipótesis, a tirar una idea. Entonces, esa hipótesis ustedes la contrastan, ¿cierto? Contraste con la información, con todo eso que ustedes están revisando, la investigación, ¿ya? Investigación. Y ustedes tienen dos opciones en ese proceso, ¿cierto? En ese proceso ustedes van a decir, ¿saben qué? La hipótesis se cumple, se cumple. Pero también podría darse, como bien les decía Mónica el otro día, que la hipótesis no se cumpla. Y eso no quiere decir que se cae el tema. No, lo que cambia es la hipótesis. No es que se caiga el reportaje. La hipótesis puede cambiar. Entonces, aquello que está ya refrendado, una vez que ustedes empiezan a realizar todo el trabajo, digamos, después de la investigación viene una fase, digamos, que es la fase de reporteo. Es decir, ustedes ya establecen un plan de reporteo. ¿Quiénes van a ser las fuentes? Digamos, ¿ya? Y producto de todo ese proceso va a aparecer algo que es clave, que es la tesis editorial. Entonces, ¿cuál es la tesis editorial? La pobreza en Chile creció al menos en un tanto por ciento en el periodo tanto a propósito de la cuarentena. El ejemplo puede ser no tan bueno en términos, digamos, formales, porque podría, pero eso más o menos ya sería una tesis editorial, producto de todo ese proceso, ¿cierto? Eh, y entonces con esa tesis editorial ustedes luego van a construir ya un texto, ¿cierto? Tienen una tesis, hay una delimitación, hay un punto de vista y hay una tesis editorial. Esto es muy relevante, porque cuando ustedes van a construir su organización textual, ustedes van a escribir su reportaje, lo van a escribir en base a la tesis editorial. ¿Ya? Entonces la selección y planteamiento, cuando ustedes digan, ya, pero ¿cuál es tu reportaje? Bueno, mi reportaje es, digamos, ¿cuál es la tesis editorial? Eso es lo que te diría una editora o un editor. No voy a entrevistar a tales y tales personas o quiero hablar de esto y lo otro. No, ¿cuál es la tesis editorial? No es lo mismo decir cuál es tu reportaje, cuál es tu tesis editorial, que cuáles son las fuentes que vas a tener o cuáles son los aspectos que vas a tratar. Eso tiene que estar delimitado, problematizado en una tesis editorial. ¿Ya? Entonces la selección y planteamiento es clave. ¿Y por qué estamos poniendo énfasis acá? Porque ya después del trabajo 1 vamos a entrar a su reportaje. Y lo primero que ustedes tienen que empezar a elaborar y aprender a elaborar es su tesis editorial. ¿Ya? La tesis editorial, por lo tanto, ya no va a ser, no sé, hubo una manifestación el día viernes. No, eso es un hecho. Ese hecho debiese estar contenido dentro de la tesis. Por ejemplo, en el periodo tanto, bajó el número de manifestaciones, por ejemplo. ¿Ya? ¿En qué radica eso? En que viene luego un proceso de tratamiento informativo, ¿m? Donde ustedes es muy aconsejable que tengan muy clarito cuál es su selección y planteamiento, porque teniendo clara la selección y planteamiento, ustedes lo que hacen luego es que ustedes elaboran su plan de reporteo, ¿no? Porque tiene que haber una relación directa entre lo que ustedes plantean, digamos, entre su problematización, la tesis, y
digamos, lo que van a reportear. Las fuentes tienen que apuntar, porque estamos hablando ya en clave seria, en clave periodística, las fuentes tienen que apuntar a las fuentes más cualificadas para determinados temas, por ejemplo. ¿Ya? De ahí que la fuente es fundamental, porque buena parte de la credibilidad de un reportaje pasa por la fuente. Si no hay un buen trabajo de investigación de fuentes, estamos más bien frente a lo que puede ser una opinión. Y por eso no es opinión, porque hay un reporteo que está detrás. ¿Por qué se llama periodismo de segundo nivel? Bueno, simplemente porque no son hechos puntuales, no son en esta lógica de qué, cómo, dónde, cuándo, no es un qué pasó esto, sino que es una tesis editorial. ¿Ya? Supone valoración de los hechos, ¿qué significa? Que los hechos tienen una posición en el espacio. ¿Ya? Es como cuando uno aprende un poco el valor, tiene que ver con el significado. Se le da un sentido a los hechos. ¿Qué significa que haya aumentado, por ejemplo, la violencia? Bueno, hay que poner eso en valor. ¿Qué sentido social hay? ¿Ya? En el interpretativo 1 hubo temas bien interesantes, por ejemplo, el tema que abordaba la cuestión de los colores, que estaba de hecho en una de las presentaciones, cómo hay una programación también de género desde digamos, la primera infancia o desde las instituciones, digamos, preescolares. Ahí hay, por ejemplo, una valoración, eso es una valoración. Ya no es solamente nos están contando cómo es, ¿no? Sino que se está dando, bueno, se dice, bueno, detrás de eso hay una programación que reproduce estereotipos de género, ahí hay una valoración y eso está muy bien que se hace. ¿Ya? Contexto permite la comprensión del fenómeno, es decir, si yo voy a trabajar, por ejemplo, un conflicto socioambiental y me interesa saber cuál es la perspectiva, el punto de vista, y el punto de vista se construye en base a la mirada de las y los actores locales, la comprensión supone entrar en el espacio de significados y comprender, bueno, qué significa el bosque en esta comunidad. Pues a lo mejor es algo muy distinto si estoy en un territorio, digamos, de un determinado espacio, de un determinado territorio a otro. Y eso supone comprender. A lo mejor el árbol tiene un sentido, digamos, mucho más relevante que solo un recurso natural. Entonces, el periodismo te tiene que comprender esos significados. ¿Mm? La comprensión del fenómeno. Perspectiva y proyección, es decir, poner los hechos en perspectiva y darles proyección. Los hechos, si bien se hace un recorte, el recorte tiene que ver con conformar un texto, pero los hechos, digamos, un tema difícilmente se agota en todo lo que vamos a ver. Hay proyecciones hacia el futuro, hay perspectivas, ¿cierto? Que más o menos la hemos situado. Y como ya lo señalamos, trasciende el concepto de actualidad, porque aquello que es actual es aquello que es relevante. O sea, podemos mirar la infinidad de cosas socialmente relevantes a propósito de la situación de pandemia. Y seguramente nos vamos a encontrar con que si miramos la prensa, las noticias, por ejemplo, en la televisión, por poner un ejemplo, o en la radio, o en la prensa escrita tradicional, que se le llama, vamos a ver que hay muchas cosas que están fuera y que podríamos abordar. Entonces, la oportunidad de crear actualidad en este ámbito está siempre ahí presente, a nivel de la potencia, de lo que podría potencialmente hacerse. ¿Ya? Entonces, la selección y planteamiento, para hacer el vínculo rápidamente, tiene que estar súper vinculada con la selección crítica de la fuente. Ahí hay un primer, por ejemplo, ustedes que van a hacer análisis. Ya, ¿cuál es el título? ¿Cuál sería la selección de este reportaje? Luego, ¿a quiénes entrevistó? ¿Hay una relación? ¿O claramente del fenómeno que se desprende del planteamiento quedó fuera una serie de fuentes que no fueron consultadas? ¿Ya? Ahí entra también la necesidad de la triangulación, según el tema que ustedes estén tratando. Enriquecer la mayor cantidad de puntos de vista, porque sí, hay un punto de vista editorial, pero todas las miradas que construyen el fenómeno son relevantes. ¿Mm? Y ahí aparece también, acuérdense, el principio de advertencia plena, es decir, a ver, ¿cómo me relaciono con la fuente? ¿No? ¿Tiene claridad de para qué es esta entrevista, etcétera, etcétera? ¿Ya? Fuentes directas, personas entrevistadas, pero también, ya lo dijimos, fuentes documentales, estudios estadísticos, valoración. ¿Quién publicó el estudio? ¿Cuáles son las características metodológicas del estudio? Es decir, cuando citen un estudio, ya en este nivel tienen que empezar a pensar críticamente, no solamente porque hay un estudio, sino a ver, ¿quién publicó este estudio? Luego ustedes van a tener formación también en temas de estadística y de metodología, o sea, ¿cuál fue el universo de esta muestra? Muchas veces se cometían barbaridades grandes, por ejemplo, en el periodismo, que a veces, a ver, pueden funcionar como un termómetro, si se quiere, pero el problema era que de repente se hacían estas famosas encuestas de cierta opinión sin ningún criterio estadístico,
¿ya? Y entonces aparecen de repente en la televisión, yo lo veía mucho eso antiguamente, y aparecía como si esa era, digamos, la opinión de la gente, y no había ninguna base estadística. Entonces, cuando ustedes le dan un estudio, tener mucha claridad respecto de quiénes realizan el estudio, ¿ya? Triangular la información, corroborar la información, ¿eh? Eso es muy relevante. Y fuentes calificadas y fuentes cualificadas, es decir, en la medida que tienen claro el planteamiento mismo lo lleva sobre cuáles son las fuentes más apropiadas para abordar un determinado tema, ¿ya? Y a partir de ahí entonces aparece la elaboración textual, el texto como una unidad de propósito y sentido. Un texto puede estar en cualquier dimensión, un texto puede ser una obra de arte, un texto puede ser un ritual que tiene un orden, que tiene una ordenación, ¿ya? Y un texto puede ser un buen reportaje, ¿no? Puede ser un poema, puede ser una canción, ¿no? Un texto tiene una estructura, una obra, ¿cierto? Una obra musical, una obra de danza, ¿m? Puede ser un texto. Lo importante es que esté pensado como una unidad de propósito y sentido, que yo lo distingo de alguna manera, ¿ya? Entonces es muy importante que todos los elementos estén bien pensados, y vuelvo sobre algo que aparecía, seguramente lo leyeron en las correcciones. Piensen que cada texto, por pequeño que sea dentro de ese gran texto que es el reportaje, es importante. O sea, la frase con la que ustedes hablan el reportaje es importante. La frase en relación al párrafo, el párrafo en relación al subtítulo, el subtítulo en relación al título. ¿Se acuerdan? Clausura y autonomía, en el sentido que no es ambiguo, ¿no? ¿Ambiguo en qué sentido? En que uno puede entender, a ver, pero esto es un reportaje, pero esto es que es una opinión, pero que, o sea, tiene que ser claro, en el fondo. Porque no se olviden, y eso lo pueden revisar en Hernán Rodríguez Castelo, a propósito de las características de claridad, precisión y concisión. ¿Ya? Entonces el texto se organiza, tiene un principio de organización. Ustedes decían, a ver, ¿cómo voy a contar esta historia? ¿Voy a usar un orden cronológico? Puede ser, voy a partir, digamos, puedo hacer, por ejemplo, un raconto. En el sentido de que yo parto, ¿cierto? Mi bajada, tengo un párrafo lead y parto desde el presente, las consecuencias, presento el tema. Pero después para abordar el tema, me voy al pasado de nuevo. Y puedo empezar a escribir mi texto desde el pasado y terminar, digamos, en el presente. O así, ir jugando con la temporalidad. Por el contrario, pueden ser, por ejemplo, fuentes. Va a depender de la selección y el planteamiento. Por eso la selección y el planteamiento es tan relevante. ¿Ya? La recurrencia y la programación son más bien instrumentos que nos permiten, se usan mucho en el periodismo, los elementos, perdón, de recurrencia son aquellos que cuando se dice como hablar en periodístico, ¿no? Por ejemplo, ustedes hablan de la presidenta y después dicen, bueno, la mandataria señaló que entonces van como, hay una recurrencia de los referentes y hay una progresión de la información respecto de esos referentes. ¿Ya? Entonces hay progresión en los textos, las oraciones no solo deben hablar de lo mismo, recurrencia, sino aportar nuevos elementos sobre los referentes ya entregados. Por lo tanto, se introducen cada cierto tiempo, que puede ser, por ejemplo, en un subtítulo o en un párrafo, por eso es muy importante ir ordenando la información, ¿cierto? Se introducen nuevos referentes y se introducen, cuando ya están esos referentes, nuevas informaciones o informaciones sobre los referentes mencionados. Esto es importante que no lo alcanzamos a ver la semana pasada, pero es muy simple. ¿Y qué significa que sea una ocurrencia de tipo? Ocurrencia quiere decir que el texto de reportaje lo que hace es que toma elementos que son ocurrentes, que vuelven a aparecer, ¿cierto? Respecto de una clase de textos, que son los textos reportajes. Pero al mismo tiempo es un tipo en el sentido que es individual. Uno puede distinguir este reportaje de otro reportaje, pero ese mismo texto toma regularidades del tipo de texto al que pertenece, que es el tipo de texto reportaje. Yo puedo ir a un ritual, por ejemplo, y ese ritual no es el mismo, voy a un ritual un día y voy al otro y no es el mismo ritual, pero hay elementos de recurrencia que permiten distinguir que se trata de esa clase de ritualidad, por ejemplo. ¿Ya? O una canción no es igual a otra, pero uno distingue, por ejemplo, que tienen elementos que les hacen, digamos, que se trata de una canción. ¿Ya? Entonces, cada texto particular representa en alguna medida un tipo de texto, hay una realidad particular, única, irreductible, realizada en una situación específica, y el texto como una entidad abstracta o generalidad, todo texto, por particular o individual que sea, encarna una serie de regularidades textuales, una gramática del texto, busca, bueno, ya. Pero para entrar en eso, o sea, hay elementos que nos dicen, ya, está bien, este texto es único, ¿cierto? Está la selección, perdón, está
la pluma, ¿cierto?, de cada cual, la forma de escribir, pero independiente de eso, cada texto retoma, reproduce y encarna características generales de todos los textos del mismo tipo, o de la familia de un tipo textual, los reportajes. Entonces uno puede ir viendo, mira, pero es un reportaje porque tiene un planteamiento, tiene una tesis, hay triangulación, hay más fuentes, ¿no? En algunos casos utiliza elementos retóricos, te sitúa en una escena, en otro momento, etcétera, ¿no? Cita de una determinada manera, ¿no? Y luego la redacción y el estilo que nos hace tomar conciencia de que el texto no es ahí una cuestión objetiva que está acomodada, ¿no? Que es esta idea un poco realista del texto, ¿no? Que era muy, muy propia de los discursos más objetivistas del periodismo, sino que es tener conciencia de que el texto es siempre una construcción, ¿ya? Una construcción. Entonces, el texto es siempre una construcción, el modo de contar y los recursos se emplean, lejos de ser algo natural o algo dado que los propios hechos imponen, es una elección, ¿no? ¿Por qué? Porque cada cual, cada uno y cada uno de ustedes tiene una manera de contar, una manera de decir las cosas, una manera de observan determinadas cosas, les parece relevante ciertas cosas y otras cosas no, digamos. Seleccionamos ciertos elementos y naturalmente los contamos. Ahora, es muy importante que estén leyendo prensa. Ya yo en muchos textos les coloco, lean prensa justamente para entender esto de la recurrencia y el tipo, para que tengan cierta claridad de cuándo estamos hablando de un reportaje y cuándo estamos hablando de una entrevista. Entonces ahí la invitación es a leer prensa escrita. Respecto de los elementos de presentación, bueno, hablamos del título, ¿cierto? Que da cuenta de un planteamiento, hay subtítulos, eso se enmarca en la organización del texto. Tener mucha conciencia plena de lo que ustedes están haciendo, independencia, honestidad intelectual, rigurosa investigación y método. Estos son cuestiones más axiológicas, ¿no? La manipulación, la falta de rigor, la ley del mínimo esfuerzo que se nota. En este tipo de trabajo ya se nota. O sea, ustedes perfectamente, si alguien escribe rápido, puede levantar un texto de un rato para otro, no le va a costar. Pero les aseguro que si lo miramos con el criterio de una investigación periodística, sí se va a notar. ¿Ya? Entonces, cuidado con la ley del mínimo esfuerzo, que son cuestiones, insisto, más bien axiológicas, pero que son relevantes. Bueno, advertencia plena, lo señaló muy bien el lunes, digamos, Mónica, la selección crítica de las fuentes, ¿ya? Hagan un plan de reporteo. ¿Quiénes son las fuentes pertinentes? ¿Qué fuentes podemos encontrar para este tema? ¿Ya? Eso es muy interesante, porque eso es como que le da el valor periodístico a su investigación, la fuente, el trabajo con la fuente es fundamental. La atribución, ya el on the record o el off the record, que es cuando alguien les dice, y por eso la advertencia plena es tan importante, porque si alguien les dice, ya, mira, yo te voy a contar esto, pero como off the record, no lo pueden sacar y menos publicar. Pero si les dicen, oye, te doy esta investigación como off the record, esta noticia, digamos, este dato, pero ese dato que es un off the record les puede servir para la investigación. Entonces ustedes tienen que aprender a trabajar también con la información. Qué es lo que se publica, qué es lo que se guarda. Eso son cosas de oficio, que las van a aprender, estoy seguro que muchísimo más en la práctica, pero que detrás de eso tiene que ver también con la formación ética, digamos, que ustedes tengan. Bueno, el contraste siempre de la información, asegurarse cuando es una información delicada, sobre todo, hay que contrastar, hay que buscar contrastar. El hecho de que el periodismo tenga la posibilidad de trabajar con la información supone una responsabilidad gigante y supone la necesidad de análisis crítico de la información, ¿ya? Sintetizar la información. Sean críticos con la información. ¿Ya? Lo fundamental de un comunicador o una comunicadora es que no sea ingenua, no se queden con lo primero que le diga. ¿Ya? No sean parte de las relaciones públicas indirectas o de la institucionalidad extendida, ya sea de una empresa, de un gobierno, si ustedes están en este ámbito. Ojo, si ustedes trabajan en un ámbito de relaciones públicas es distinto, ¿ya? Porque son espacios de desarrollo profesional distintos. Pero en este ámbito, no, en este ámbito sean muy críticos con la información, ¿ya? Su responsabilidad inicial está digamos, con el espacio social donde usted que va a leer, digamos, esa información. No con intereses, digamos, a quienes les interesa, valga la redundancia, les interesa que se diga tal cosa o se diga de determinada manera.
Ojo, que los titulares, eso lo dijo muy bien Mónica, en esto no es que haya un consenso absoluto. Tuve dos, me acuerdo, escuelas, ¿no? Una que nos enseñaba que tenía que ser en pasado y otra que nos enseñaba que tenía que ser en presente. Entonces, en este tipo de cosas, pero lo importante, como bien decía Mónica, es que sea constante a lo largo del texto, porque incluso muchos medios tienen sus propias normas editoriales, sus manuales de estilo, se llama. ¿Ya? A los medios desarrollan sus manuales de estilo, entonces en este sentido lo que nos interesa más bien es que sean consistentes. ¿Ya? Con la manera en que ustedes se planteen. Actualiza la información, escaso por eso lo que hay escaso concepto. Despierta el interés, sí, y resume lo más importante, es decir, la tesis tiene que estar ahí. Debe convencer de lo que se informa es importante, máximo de información en el menor tiempo posible. El titular periodístico anuncia la tesis que se presenta, resumen, pero es autónomo, tiene vida propia, eso es importante. ¿Ya? Hasta ahí entonces esto que era como simplemente un repaso muy general y me gustaría hasta aquí, sobre las 4 categorías que hemos visto, abrir la palabra para saber con miras a la presentación que van a hacer y a lo que se viene de aquí para más adelante, porque más adelante ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir ya, desde la próxima semana, ustedes ya tienen la fecha incluso de la primera entrega del reportaje, entonces ahí y saben lo que se va a pedir, ustedes saben que ahí ya selección y planteamiento. ¿Qué es la selección y planteamiento? Entonces tienen que tenerlo ya muy clarito. Quisiera abrir entonces para que señalen si es que hay alguna duda respecto de estos 4 criterios que hemos venido trabajando en esta primera unidad de interpretativo 2. ¿Alguna duda? Es importante que pregunten, porque la próxima semana la evaluación es justamente, nosotros queremos ver, la evaluación es eso, ¿no? Es que ustedes efectivamente hayan entendido correctamente. Entonces, como les digo, cualquier pregunta es fundamental. Ya, no hay entonces, podríamos decir a la luz de que no hay preguntas, de que quedó clarito las 4 dimensiones. Eso es muy bueno, ¿eh? Bueno, no sé si es muy bueno, o sea, digamos, si es que se entendió, perfecto. Si es que no se entendió, no sería tan bueno, digamos. Pero si es que se entendió, entonces debo decir que me parece excelente, ¿ya? Fantástico. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. Lo que pasa es que es con respecto al contenido. No me quedó muy claro lo de la ocurrencia y tipo. Ah, perfecto, eso. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué significa que un texto tenga ocurrencia y tipo? Significa que retoma, mira, yo creo que donde está más claramente explicado es acá, porque la otra es como una definición un poco más escolástica. Esto, mira, cada texto, por ejemplo, cada texto, voy a poner un reportaje, ¿ya? Ponga ahí donde dice texto, llamémosle reportaje, porque un texto puede ser, es un tipo, ¿cierto? Puede ser cualquier tipo de texto. Pero llamémosle así, el reportaje es un tipo de texto, ¿ya? En este caso vamos a poner el reportaje que usted entregó. Por poner un ejemplo, yo no sé no podría establecer, digamos, solo el ejemplo. Entonces, vamos a decir, cada texto, este texto, para los efectos del ejemplo, vamos a decir el reportaje. Cada reportaje, ¿ya? Es único, irreductible a los demás, porque es único, ¿ya? Pero al mismo tiempo que es único, es decir, es un tipo, ahí se refiere con tipo, ¿ya? Pero al mismo tiempo que es único e irreductible a los demás, retoma, por ejemplo, una característica general de todos los textos del mismo tipo sería retoma, por ejemplo, la manera de citar, o claro, la manera de citar puede ser, o la manera de titular, una técnica para titular, ¿ya? O la manera de citar. Retoma ciertos elementos. Reproduce, o sea, por ejemplo, sobre todo hay ciertas cuestiones que son iguales a independientes del reportaje, por ejemplo, la citación, clásico ejemplo. Ya, aquí hizo paráfrasis, aquí usó un guión de diálogo, ese guión de diálogo, o aquí citó, ¿cierto? La comilla, el uso de comillas. Ahí citó como todos los textos, por eso es que, ¿se acuerdan que yo les ponía en los comentarios, vea escritura periodística? Porque, ¿por qué? Porque la idea es que reproduzca eso que es propio de cualquier reportaje.
Independiente de que su reportaje es único, digamos, ¿no? Pero retoma características de los textos de ese tipo, que tienen que ver con la escritura periodística. Por ejemplo, con la manera de citar y distinguir cita directa de paráfrasis, ¿ya? Y encarna, o sea, que los trae, pero para construir ese texto único, lo construye, digamos, con estas técnicas. Pongo otro ejemplo. Dos personas que construyen dos canciones distintas. Cada canción es única e irrepetible, pero por ejemplo, pueden utilizar relaciones armónicas o musicales que son similares. Por ejemplo, no sé, un modo mayor con nota, con una dominante, la misma, ¿ya? Usa esos recursos, pero crean canciones totalmente distintas. Aquí pasa exactamente lo mismo. No sé si me explico. ¿Quedó un poquito más claro? Sí, quedó mucho más claro. Vale, no. Gracias, profe. Muchas gracias por la pregunta. Sí, las preguntas para nosotros, como les digo, son pero centrales, porque con ello nosotros efectivamente podemos aclarar o volver sobre cosas que a veces no explicamos tan bien, digamos, ¿ya? ¿Qué otra duda más queda respecto a esas 4: selección y planteamiento, tratamiento informativo, elaboración del texto? ¿Qué otra pregunta? Profe, ¿Sí? respecto a las fuentes, por ejemplo, en informativo se nos decía que, o se nos recomendaba en realidad para elaborar como una noticia más, no sé cómo llamarlo, pero más correcta o más ética, eres como entrevistar primero a las personas y después a las autoridades que están involucradas, por ejemplo, no sé, pongamos en el tema de los humedales, por ejemplo, como es lo primero que se me viene a la cabeza, como si uno quisiera hacer un reportaje de eso. Entonces, ¿sería de la misma manera, de la misma procedencia, como nos daría usted esa recomendación, o partiríamos al revés, o como lo que se dé en el momento? Ahí hay una cuestión que es muy importante y gracias por la pregunta, es muy relevante. Yo comparto plenamente la sugerencia que ustedes que recibieron en informativo, en el sentido que también comparto de que en una sociedad como la nuestra, la voz de las personas que están involucradas y que están en los territorios es fundamental, porque además pasa lo siguiente. Son las voces que generalmente tienen menos cabida en los medios tradicionales. Ya digo, hoy día están surgiendo otros medios y eso es muy relevante. Ahora, a eso también hay que pensar, o hay que anteponerle en la reflexión, digamos, las características editoriales. Yo le voy a contar algo que, por ejemplo, esto yo lo escuché y es fruto de una conversación directa, digamos, en estos lugares, ¿no es? Por ejemplo, las diferencias, no sé si a ustedes les gusta escuchar radio, pero las diferencias editoriales entre Radio Bio Bio y Radio Cooperativa, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo? ¿O cómo se plantea? Para Radio Bio Bio muchas veces es muy importante el golpe, tener la noticia primero, ¿ya? Entonces de repente la noticia en la medida que ya tienes unos elementos, bueno, también eso que te puede pasar a veces, que puedes golpear, por ejemplo, y resulta que la noticia no se, después tienes que pedir disculpas porque la noticia no era tal. Pero la cooperativa, por ejemplo, a diferencia, su negocio editorial o su perspectiva editorial no está en golpear, no está en tener la información antes, sino en tener la información confirmada. Y habitualmente la confirman en las voces de autoridades. Cuando se trata de confirmar información, ojo, estoy hablando de cuando se trata de confirmar información. En ese caso, responde a dos miradas, dos formas de tratamiento editorial que son distintas. A una radio le interesa tener la noticia primero y al otro medio no le interesa tener la noticia primero. Después lo desarrolla, lo triangula, ¿no es cierto? Lo profundiza, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, hay una cuestión que tiene que ver con lo editorial. Sin embargo, respecto de este espacio, como sugerencia, y por eso le agradezco la pregunta, primera cosa, ustedes se van a inscribir después a trabajos con frentes temáticos y dentro de ese frente van a tener que construir una línea editorial, un conjunto de valores dentro de los cuales ustedes van a situar la noticia. Si esa línea editorial fuera una línea editorial oficialista, institucional, capaz que para ustedes sea más importante trabajar con las autoridades. Pero si ustedes dicen, no, nuestra línea editorial tiene que ver con mostrar aquellas voces que no están en los medios tradicionales, lo importante ya no va a ser eso. Y probablemente van a ir a triangular solamente con las fuentes oficiales. Mi perspectiva editorial, y en esto yo quiero ser súper responsable, es yo comparto la línea y la sugerencia que ustedes tenían en informativo. Me parece que
Es muy relevante en territorios como los nuestros dar voz. Creo que el periodismo tiene que empezar a dar cabida a aquellas voces que no están en los espacios de poder. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, todo el aparataje público, las instituciones, las autoridades públicas, tienen un poder, pero muy grande. Piensen ustedes que incluso las reparticiones públicas tienen equipos de periodistas trabajando para ellas. Hay equipos de periodistas completos, ¿ya? Ya es sabido y de sobra, digamos, la lamentable relación que existe con algunos medios de comunicación a nivel nacional, por ejemplo, y las autoridades, ¿cierto? Que hay una cosa que es muy violenta en ese sentido, ¿no? Entonces, obviamente, en ese escenario, darle la voz a aquellos segmentos sociales que están invisibilizados de ese espacio mediático es súper relevante. Es súper relevante. Y si bien yo no lo pondría como una cuestión normativa, sí recomendable también, en ese horizonte, ¿ya? En ese sentido. Además, a eso se suma otra cosa. Es muy importante que nos alejemos de las relaciones públicas y que lo que hagamos esté en el marco del periodismo, esté en el marco de la sociedad, justamente de aquellas y aquellos que no tienen el poder de poner sus problemas en la agenda, porque no tienen el poder que tiene, no sé, el Ejecutivo, que tienen a nivel regional los departamentos regionales ministeriales, las secretarías regionales ministeriales, etcétera, etcétera. Donde, insisto, hay periodistas trabajando para ello. Entonces, en este espacio es muy importante que lo distingamos de las relaciones públicas. Por eso yo en algunos también les colocaba en la... Cuidado, cuidado, acá se acerca peligrosamente las relaciones públicas, porque lo que nosotros tenemos que mostrar son las luces y sombras presentes en los distintos escenarios sociales. ¿Ya? Y ahí tener cuidado con la idealización, con esto. Pero sobre todo, yo les invito a visibilizar aquellos espacios que no están visibilizados. ¿Cuántas y cuántos de ustedes viven a lo mejor en un territorio, en un barrio, en un sector rural, o en una ciudad, donde probablemente hay cosas que son muy interesantes, socialmente hablando, pero que nunca han salido en los medios? Entonces la idea también en esto es que ustedes empiecen a mirar críticamente su entorno, mirarlo desde el punto de vista de, oye, redescubriendo muchas veces aquello que es socialmente relevante y que no estamos. No sé si respondo a su pregunta. Sí, profe, me lo deja clarito. Vale. Muchas vale. gracias. No, por favor, gracias a ustedes por preguntar. Yo de verdad que me alegro mucho cuando a esto le damos un carácter de conversación, de preguntas, porque ese es el horizonte que buscamos. No sé si hay otras dudas, porque con esto estaríamos cerrando la unidad 1. Aquí estaríamos cerrando la unidad 1 y ya ingresamos de inmediato, después de la próxima semana, obviamente, a la unidad sobre reportaje. Echamos de nuevo y vamos a seguir viendo esto, porque como les digo, la primera va a tener que ver con selección y planteamiento, pero ahí ya enfocado a los reportajes que ustedes van a construir. ¿Qué otra pregunta podríamos? Profe, Si no, yo tengo una pregunta con respecto a lo que dijo recién. Porque a mí me surge una duda, porque de repente uno escribe para poder visibilizar, pero ¿qué tendría que, o sea, no qué tendría que hacer yo, pero cómo lo hago para no caer en las relaciones públicas? Porque, por ejemplo, para mí un tema puede ser muy importante y ese tema puede estar vinculado a, no sé, alguna institución o no se me ocurre otra cosa, pero ¿cómo lo hago para que no caiga en la relación pública? muchas gracias por bueno, es una gran pregunta, ¿ya? Yo no, es una gran pregunta, porque no creo que sea capaz de responder en su totalidad todo lo que implica esa pregunta, que es muy excelente pregunta. Pero sí hay algunas cosas que son centrales. Por ejemplo, siempre pregúntense si lo que ustedes están haciendo es generar información de relevancia pública para un segmento de la sociedad, y pregúntense si en ese proceso ustedes qué tanto están visibilizando lo que a alguien les interesa que ustedes digan. ¿Ya? Por ejemplo, pongo ejemplo, y esto ya a nivel de conversación. Por ejemplo, uno podría levantar perfectamente una pauta editorial hoy día sin hacer ningún trabajo de reporteo, yo tuve la experiencia, por ejemplo, en un medio importante, diría yo, a nivel nacional de trabajar y sé cómo
como todas las instituciones públicas y también empresas cuentan con sus departamentos de relaciones públicas o de comunicación estratégica, etcétera, digamos, cada vez más complejo, nosotros recibíamos comunicados de prensa todo el tiempo. Entonces tú llegabas a las 13 horas y tú podías levantar perfectamente un noticiero solamente con los comunicados de prensa, solamente con comunicados de prensa. ¿Ya? La pregunta es, cuando yo tomo ese comunicado de prensa y lo coloco tal cual, ¿estoy haciendo periodismo o estoy haciendo relaciones públicas? Y estoy, en definitiva, piensen que la comunicación, y esto lo voy a colocar acá, por eso le agradezco la pregunta, hablamos siempre de algunos procesos, hablamos de producción, circulación, distribución y consumo. Eso como es muy antiguo ya, pero no importa. Entonces, por ejemplo, la producción de esa noticia, ese comunicado de prensa viene acá, ¿cierto? Y obviamente si hay un periodista trabajando ahí, está bien, digamos, ustedes también, o sea, en el ámbito de la comunicación podemos desarrollarnos ahí, si lo importante es que tengamos conciencia de dónde estamos parados, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo? ¿En dónde estoy, digamos? Entonces, ¿qué pasa? Eso comienza a circular, ¿cierto? Y en algún momento puede llegar a ustedes como periodistas de la revista, le vamos a llamar periodistas fuera de foco, ¿ya? Fuera de foco, estar presentando su revista y su noticiero radial, digamos. Y el periodista o la periodista de fuera de foco toma esto que viene desde la empresa tanto, ¿ya? O viene desde la Ceremi X, y lo pongo a circulación, pero ya no estoy diciendo que viene de acá, sino que lo estoy colocando como un trabajo de fuera de foco, ¿ya? Y empieza a distribuirse, ¿cierto? Y va a llegar a una audiencia. Pero ¿qué estaba haciendo esa audiencia cuando leyó esta noticia? Estaba leyendo, hay dos tipos de cosas que son distintas. Una es información institucional y la otra es información tradicionalmente periodística. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay un proceso éticamente que es mentiroso, porque la gente está consumiendo información periodística. Se supone que cuando lee aquello, cuando lee fuera de foco, está buscando información periodística. Es como decir, si yo leo, por ejemplo, una novela, yo estoy leyendo esa ficción porque me interesa, ya sea una autora, un autor, ¿no? Si leo, en cambio, poesía, estoy buscando otro tipo de texto. Bueno, si leo noticias es porque estoy buscando noticias. Y si leo el reporte diario de la empresa tanto, es porque estoy buscando conocer información de esa empresa. El problema está en que yo le estoy dando información de este tipo, es decir, le estoy dando información institucional porque viene de acá, pero le estoy diciendo que eso es información periodística. No sé si me explico. Ahí está la mentira, ahí está el problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que habitualmente se recomendaba? Y de hecho nosotros hacíamos, era que nosotros recibíamos esto, pero nosotros rearmábamos la noticia y si había que reportear de nuevo, reporteábamos de nuevo. ¿Ya? Porque problematizábamos y hacíamos una selección y planteamiento que es distinto. ¿Se entiende? Entonces, lo importante es que cuando ustedes trabajen sean muy conscientes hasta qué punto ustedes están distribuyendo algo que hay un interés que a otra persona, a otra institución, vamos a decir, a otra institución. Y sobre todo piénsenlo en contextos donde esas instituciones tienen un grado importante de poder y de visibilidad. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa mucho en provincia? Bueno, pasa en general, que muchas veces esos comunicados de prensa te plantean como noticia cosas que no son noticia porque en la práctica tienen que ver con las cosas que obligatoriamente tiene que hacer una autoridad o alguien que tiene un cargo determinado, por ejemplo. Entonces, ¿hasta qué punto nos hacemos cómplices de ello? Ahí es importante el desarrollo de una conciencia crítica. Entonces, lo primero, si usted me pregunta, ¿cómo lo hacemos para...? No, primero es desarrollar de a poquito, por eso es importante la lectura constante de prensa, de todo tipo de prensa, ya en términos ideológicos, porque hay que leer para poder discernir el desarrollo de una perspectiva crítica. Obviamente, eso no es lo mismo. Voy a poner un ejemplo. Usted quiere, por ejemplo, visibilizar la situación de desamparo, ya sea, por ejemplo, de las y los adultos mayores en Chile. Estoy pensando a propósito de esta excelente documental que salió hace poquito, o sea, no salió hace poquito, sino que ha sido como premio, ¿ya? Y en ese contexto usted tiene que va a entrevistar, por ejemplo, a profesionales o a personas vinculadas a Senama, ¿ya? Del adulto mayor. Y entonces Senama va a aparecer en su reportaje.
Pero el planteamiento que usted está haciendo tiene que ver con la tesis, puede ser en Chile, los adultos mayores en Chetal están absolutamente desamparados, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está la tesis. Entonces, eso no quiere decir que usted no va a entrevistar a Senama. Sí, Senama va a aparecer, pero va a aparecer en el marco de un plan de reporteo en relación al planteamiento de su reportaje. Su reportaje no va a ser conozcamos a Senama. ¿Me entiende? Sino va a estar en función del planteamiento que usted elaboró. Entonces, ese tipo de cosas son relevantes. ¿Ya? O, por ejemplo, cuando ustedes entrevistan, cuando hacen un perfil periodístico, por ejemplo, perfil en el nuevo periodismo, cuidado de repente con obnubilarse tanto con el personaje que olvidan, digamos, mostrar sus luces y sombras, ¿no? Por eso es importante también, incluso hay un libro que yo les recomiendo, hay un autor que acaba de sacar ahora un libro que nosotros lo usábamos en la carrera, pero no lo vamos a usar este semestre, digamos, por razones de cómo organizamos el curso, pero que es el libro Camaleón, que lo mencionó alguna vez también por ahí Mónica, no sé si en este curso, no. Javier Rebolledo, ¿ya? Camaleón es un libro excelente y es la historia de un personaje, bueno, de ahí viene el título, ¿no? Esta capacidad de tomar distintos colores o formas de un poco, y que tiene que ver con una persona que apareció en los círculos de poder en los años 80 y que terminó siendo, digamos, una persona infiltrada, digamos que él en rigor era una persona militante de izquierda y que después además aparece porque tiene un problema en los años 90 a propósito del tema de cuando aparecen las financieras, toda una institucionalidad que se crea en el sistema vinculado al sistema bancario en Chile. Y el libro tiene dos partes, ¿ya? El libro es excelente, de verdad, si pueden por ahí encontrarlo, porque además es un texto además narrativamente excelente, pero periodísticamente, a propósito de la pregunta. En la primera parte, el periodista incluso nos muestra aquellas escenas donde conversa con el protagonista. Y él elabora, digamos, el relato que el protagonista quiere que esté ahí. Y en la segunda parte es súper honesto el periodista porque nos va mostrando el proceso a quien está leyendo, ¿no? Y en la segunda parte del libro lo que él hace es cotejar y nos muestra todo el trabajo informativo que él hace para cotejar, triangular o desechar todo lo que le señaló el... Y incluso en un momento, yo siempre lo cuento, es uno de los fragmentos que me encanta de ese libro, en una parte él le dice, oye, ya, pero si es mi historia, le dice el camaleón, digamos. Sí, le dice, pero el periodista soy yo, ¿no? Y eso lo podemos leer en el libro, digamos. ¿Eh? Y claro, resulta que cuando vemos la segunda parte nos encontramos con que algunas cosas efectivamente son así, son muy novelescas, pero hay otras que estaban más noveladas y que tenían una explicación mucho más, digamos, menos fabulosa, ¿no? Por decirlo. Entonces ahí te das cuenta que el camino pudo haber sido quedarse 100% con lo que la fuente le decía o tomar eso como punto de partida, pero construir un relato más complejo y por lo tanto periodísticamente mucho más sólido. ¿Ya? Como le digo, la respuesta es mucho más compleja, pero por ahí va. No sé si sirve un poco lo que le he planteado. Sí, profe, se entiende y lo tomo como consejo también. Vale, vale. Sí, por supuesto. La idea es que en este semestre vayamos conversando de todo esto, ya que no tengan dudas, que si quieren plantear algo, ya sea del plano de la escritura, del plano editorial, lo conversemos en este espacio. ¿Mm? Eso, ¿Puedo agregar algo a lo que comentó, profe, para que les pueda servir de ayuda? por supuesto. De que, bueno, el tema de idealizar un tema, como que estaba preguntando anteriormente la compañía, es muy común, sobre todo cuando escribimos sobre cosas que nos gustan o sobre movimientos que nosotros también aprobamos o seguimos. Entonces, yo les puedo dar como un consejo para no cruzar esa delgada línea entre informar o hacer relaciones públicas, como decíamos, es que siempre se pregunten a sí mismos si es que ustedes están investigando para, para confirmar o afirmar una opinión propia de ustedes mismos como seres humanos o ciudadanos, o quieren informar o dar a conocer un hecho en específico, o más bien la labor periodística. Entonces poner una balanza entre lo que el objetivo, la motivación que yo tengo para escribir sobre ese tema, o si yo estoy simplemente confirmando mi punto de vista. Entonces, en ese sentido, les recomiendo que tengan ojo
con las verdades absolutas, en el sentido de que toda persona, cualquier cosa, movimiento, lo que sea, por el simple hecho de ser humano, puede ser visto punto de críticas o de cuestionamientos. Las críticas tampoco son malas en ese sentido, porque la idea de buscar las luces y sombras no siempre es buscar el lado malo de la personalidad o del movimiento, sino es que simplemente hay cosas que pueden entrar en discusión y simplemente es dar cuenta de eso. ¿Okay? Entonces siempre es bueno en ese sentido separar la voz del periodista con lo que ustedes realmente creen, y con lo que también ustedes simpatizan también por los movimientos, cometen errores en sus momentos, se toman malas decisiones a veces, o etcétera. Entonces siempre, como consejo, siempre es un continuo cuestionamiento. Y por eso es también importante tener esa pauta de reporteo de la que hablaba el profe al comienzo también, porque la pauta de reporteo siempre va a ayudar a mantenernos dentro de esa línea, para no escaparse con mis propios intereses, por así decirlo, o lo que es realmente periodístico. Así que eso sería como un consejo que yo puedo dar también. No, súper bien, eso es. Pregúntense siempre cuando lean un informe, incluso por muy objetivo y científico que sea, ¿de dónde viene ese informe? Primero, en términos extra textuales, para llamarlo de alguna forma. ¿De dónde viene ese informe? ¿Quién financia ese informe? Eso eso ya nos permite entrar en el ámbito de la interpretación, digamos, y de comprender mucho. ¿Quién financia esto? ¿De dónde viene? O sea, si a mí me dicen que hay un estudio que dice que la gente no cree en el Estado y ese estudio lo financia Libertad y Desarrollo, permítanme, si no desconfiar, al menos poder tener un elemento para decir que estamos frente a una institución, digamos, que le interesa naturalmente incorporar políticas neoliberales que hagan que el Estado sea más pequeño en términos institucionales. Entonces, sí, el estudio puede estar, pero ya mi interpretación no va a ser ingenua, ¿no? Luego, cuando vean un estudio, ¿cuáles son las características metodológicas? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el universo? ¿Cuál es la muestra? ¿No? ¿Cuál es el alcance que eso tiene? ¿Efectivamente aplica para toda la población? ¿Aplica solo para un segmento? ¿Cuál es su representatividad? Etcétera. Esas son cosas muy relevantes. Lo mismo cuando estén hablando con una entrevistada o un entrevistado, digamos. ¿Ya? Ahí les recomiendo, bueno, hay ejemplos notables, pueden revisar lo que hace Leila Guerriero desde el punto de vista más literario, pueden revisar también algunas cosas en internet sobre John Lee Anderson, por ejemplo, ¿no? John Lee Anderson hacía unas entrevistas, digamos, muy interesantes y iluminaba, digamos, elementos buenos y elementos oscuros, es decir, a ver, no lo pongamos en esos términos, ¿no? Lo bueno no es una buena categoría en este sentido, pero luces y sombras, y cuando decimos luces y sombras es como una pintura, es como la fotografía también, ¿ya? Oriana Falazzi, entrevistadora italiana, una de las grandes entrevistadoras del siglo XX, ¿ya? Entrevista con la historia, si lo buscan lo van a encontrar en internet, entrevista con la historia, y ahí van a ver, digamos, cómo no se trata solo de este personaje medio inquisidor que a veces no se trata de eso, sino se trata de complejizar de verdad una entrevista, por ejemplo. ¿Ya? Eso, sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, para finalizar, la idea es compartirles algunas informaciones nada más con miras la próxima semana. Recuerden que la próxima semana, lunes y miércoles, vamos a tener las disertaciones. Les vamos a pedir, por favor, eso sí lo conversamos un ratito antes con Mónica, para como de repente se produce problemas de temporalidad cuando no planificamos bien el orden de los grupos, entonces se producen demoras y esas demoras habitualmente generan como consecuencia que nos atrasamos en el horario y tenemos que después buscar otro día y eso repercute, ¿no? Es como una cuestión que tiene como un efecto dominó. Entonces, para evitar eso, les vamos a pedir, por favor, que durante lo que queda de semana ustedes se puedan inscribir para un día y digamos, claro, que se inscriban para el lunes o miércoles con Mónica, de manera que vamos a elaborar de aquí al domingo, la idea es ya tener un panorama
que se las vamos a enviar a ustedes también para que tengan clarito en qué orden va a ir cada grupo. ¿Ya? Y que eso lo puedan coordinar directamente a través del espacio en que están coordinando y trabajando con Mónica. ¿Ya? Eso es más o menos lo que les quería comentar. No sé, Mónica, si hay algún otro elemento que podamos informar respecto a la próxima semana, que es ya nuestra primera evaluación. La idea es que recuerden que apliquen nada más todo esto a los trabajos que ustedes hayan seleccionado. No, para nada. Eso sí, eviten escribirme desde las 9 en adelante, por favor, por piedad. De ahí, en cualquier momento se inscriben nomás. Al WhatsApp, ustedes ya saben. Perfecto. Entonces llegaríamos hasta acá hoy día. Les deseamos, digamos, ¿sí? Solamente quería preguntarle en qué plataforma va a estar subiendo las clases y la ayudantía igual de Mónica, ¿dónde va a estar subida?